Pues la sala Año y medio. se abrió, bueno, como exhibición ya, esta es la segunda temporada, se hace de 2 años. No, el espacio no es solo una sala al uso, sino es un espacio donde se intenta que se desarrollen otro tipo de actividades. O sea, entran evidentemente tanto el teatro como la danza, pero pueden estar reflejadas otro tipo de artes escénicas, como ha sido en el tema del circo o incluso la música. Pero normalmente, aparte de la exhibición, se hacen actividades que van relacionadas con el aspecto creativo. Bueno, se han hecho exposiciones, luego pues bueno, también hacemos talleres a nivel didáctico, bueno, hacemos lecturas dramatizadas, en donde pues bueno, hay una participación con el público, se hacen proyectos que no solo sea exhibición, sino que se desarrolle digamos el contacto entre el público y lo que es la parte de la exhibición, o quienes han estado dentro de lo que es el espectáculo. Es decir, que no es llegar por la puerta, ver una cosa e irse, sino es algo más para que el público participe activamente. De la deficiencia, de abrir la sala de exhibición, desde luego, es de la falta de espacios donde se exhibieran y se realizaran actividades en Valencia. Y entonces, hace 3-4 años, sabíamos que estudiando esto con otras personas de todo el Estado español, Valencia era un espacio, o sea, una ciudad muy deficitaria a nivel de lo que era el número de espectadores con el número de ciudadanos que tiene, o de población que tiene la ciudad. La finalidad de la sala es, sin duda, desarrollar un proyecto artístico, estar abierta a que otras personas puedan presentar sus proyectos, que en el fondo, bueno, y en el fin, sobre todo, participe todo lo que ahora se está desarrollando o generando desde una perspectiva de los jóvenes, tanto en el aspecto de las artes escénicas como en el de visual, etcétera. Bueno, la sala tiene un formato, digamos, pequeño en cuanto a lo que es la sala en sí. En cuanto a lo que es todo el espacio, pues es un espacio, digamos, ya de unas dimensiones importantes. Nosotros, este es un formato de nueva generación que está un poquito más de lo que es la sala alternativa, y eso quiere decir pues que habitualmente estamos sobre los 120, de 100, 120, 130 espectadores. Y luego lo que es la parte donde se desarrolla la exhibición, o sea, el escenario, bueno, pues tiene ya un tamaño, digamos, un poquito más grande, lo que también suelen tener las salas alternativas, que es sobre 12 metros de ancho por 8 de fondo. En cuanto a lo que es la dotación técnica, pues en esa línea, es decir, 36 canales, y bueno, que eso implica más o menos que puedan haber pues unos 70, 80, 100 focos. ¿Butacas? Ya lo he dicho, 100, 120. Como cualquier empresa. O sea, una sala tiene que estar administrada y hay un administrador, luego a partir de ahí pues hay una dirección con una gerencia, y luego pues ya empiezan a ver, digamos, todo lo que son las distintas áreas, que es la parte, digamos, de administrativa, la parte, digamos, de promoción, la parte de medios, publicidad, gestión y producción. Eso es, digamos. Y luego un apartado que ya está sobre todo específico a la sala, que es el departamento técnico. Fijas 3, eventuales entre 6 y 7. 3 momentos claves en No, la perdón, trayectoria. 4, porque el administrador también es... Pero no es exclusiva. No es dedicación exclusiva. Los otros 3 sí, el administrador, Sí, bueno, no. El primero, cuando estábamos estudiando el proyecto de los espacios de nueva generación, y esto fue pues hace 3-4 años, cuando salieron las ayudas para poder realizar este tipo de proyecto, y
Cuando inauguramos, sin duda. El 80% va a la exhibición. Es decir, esto es otra cosa que también administrar una ayuda de teatres, cuando además el fin de la ayuda es para exhibición de compañías valencianas, pues por lo tanto ese dinero tiene que ir dirigido hacia ellos. Y luego, pues bueno, buscar otro tipo de recursos, pero bueno, específicamente a la exhibición. ¿Exclusivamente en exhibición o en cuanto al global de todo? De la sala. Pues puede rondar sobre 180.000, 200.000 euros, a un 30%. Que diga, que a cuánto asciende el porcentaje. No, primero me has dicho el presupuesto global de... Claro, pero si es que... Es eso. Y luego me he dicho el 30%. Claro, sí, pues para retomar. Ahí quería decir yo... Gracias. Sí, pues vamos a repetir. A ver, pregunta. ¿Cuál es el presupuesto global de funcionamiento de la sala? El presupuesto global del funcionamiento de la sala aproximadamente está entre 180.000 y 200.000 euros. ¿Y a cuánto asciende lo recibido para sala por parte de teatres? Lo recibido de ayuda de teatres son 60.000 euros, que corresponde aproximadamente a un 30% de lo que invertimos. Lo que aplicamos de ese porcentaje para para la promoción y publicidad aproximadamente es un 10-15%. No de lo que es la ayuda, sino de lo que es el gasto total de la sala. Imposible. Si no hubiésemos recibido esta ayuda, afectaría a no poder hacer lo que actualmente hacemos. ¿Y en qué aspectos mejora esta ayuda? Si tienes algunos aspectos. Los aspectos, sobre todo, más importantes es que con esta ayuda podamos, al ser una sala pequeña, podamos no solo ir como empresa privada, que es el funcionamiento de la sala grande, esa taquilla, sino que se pueda dar también un pequeño fijo a las compañías que vienen. La sala durante el año está abierta 200, aproximadamente 50-70 días. En verano no se hace nada, claro. Y lo que es la exhibición, concretamente, pues 100-110. En el 2010 por aquí habrán pasado aproximadamente unas 30-35 propuestas artísticas. ¿Como a 4 compañías por mes? No, si es que están aquí. Están ahí. Entre 30 y 35 propuestas artísticas. La propuesta es ecléctica, quiero decir, pero bueno, sobre todo, nosotros trabajamos artísticamente en lo que es el aspecto en teatro, en obras como ahora, que sean pues, obras contemporáneas. En danza nosotros trabajamos en ciclos, nosotros trabajamos bastante en todo lo que es la exhibición, en ciclos, tanto en el teatro y dentro del teatro, en lo que son adultos, lo que son teatro emergente, lo que digamos pues una exhibición más abierta y luego lo que es para el público familiar. O sea, y en danza evidentemente hacemos un ciclo y por lo tanto nosotros solemos trabajar bastante con ciclos de calidad. Los criterios de programación tienen que ser de calidad, es decir, no todo vale. A corto plazo es mantenimiento de la sala, que ya es importante. A medio plazo es ampliar más la actividad de lo que es todo el espacio y a largo plazo es que todo este contenedor cultural esté lleno de actividad y cada vez venga más gente de fuera y que participe en ella. Lo concibo como lo más importante. O sea, el espectador es lo más importante que hay en cualquier propuesta artística que va dirigida hacia él. La finalidad es satisfacer a todo tipo de espectadores, infantil, adulto, joven, mayores, con todo lo que se desarrolla en la sala, ¿no? Pues eso, para niños, para mayores, para jóvenes, satisfacerlos y que descubran el teatro. Nosotros hemos hecho unas tarjetas de amigos de la sala Circo, tienen ya muchos espectadores. Los tenemos en un mailing, en un listado que les enviamos la programación y les mantenemos informados.
y tienen su carnet de descuento de la Sala Circo para cada espectáculo que vengan. La verdad, suelen estar muy satisfechos. No sé, tenemos una gran lista y estamos muy contentos con eso. Sí, creo que la sala puede funcionar fuera de las estructuras de apoyo. En este tipo de sala no. Es como el proyecto de sala en un productor o en una empresa de producción. Otro hijo. es como, digamos, el resultado final. Como en un actor es, pues a lo mejor ejecutar un monólogo, tal. Nosotros, nuestra finalidad siempre, cuando tienes ya una producción y tienes unos productos, es poderlos exhibir y tener tu propia sala. Bueno, yo la diferencia entre esta y las otras de este estilo creo que no es tan grande. Tiene su propia personalidad, es decir, cada uno en su sala lo que intenta es plasmar la personalidad y crear un espacio especial. Nosotros pensamos pues que esta tiene pues eso, un atractivo de comodidad, pero yo no creo que sea una diferencia con las demás. Es su propia personalidad. Pues si me olvidara de los aspectos económicos, lo que me gustaría sería, digamos, desarrollar aspectos artísticos que a lo mejor ahora no los puedo hacer, pero bueno, sobre todo sería a nivel didáctico, es decir, hacer formación, desarrollar aspectos didácticos, o sea, sería todo un poco más abierto a lo que es la gente en la calle. Y este me lo llevaría a mi sala, ¿no? Seguro que hemos tenido, Vicente. Seguro, espérate. Cuando hablas de tres compañías o tres... Tres compañías o autores o intérpretes o directores, etcétera, ¿no? Algo, es sobre todo como un ideal, ¿no? No sé, es que durante esta trayectoria, claro, nos envían muchas propuestas, muchas compañías, y hay algunas, ¿verdad?, que las hemos visto y, ay, pues esta me gustaría llevarla. Luego no puede ser, pues a nivel de gastos o lo que sea, para ellos o para nosotros. Ya, pero es que preguntas por tres nombres... Conocidos... No, en este momento es que no... Que puedan venir a la sala... No tengo así como... No tenemos ninguna... Bueno, que no hayan venido, pero por ejemplo en Valencia, la Zaranda, por ejemplo, no ha venido hace mucho y sería una compañía que estaría muy bien que viniera. A nivel de dirección, pues, no sé, es que realmente casi todos los directores así más emblemáticos han venido. No sé ahora en este momento alguno que no haya estado. Pero bueno... Conocemos muchos. Sí, muchos pero es que tampoco me apetece entrar en hemos trabajado con muchos. Sí, la deficiencia casi es un poquito en la línea de lo que he hablado antes, en las ayudas de sala, de exhibición por teatres, en lo que he dicho antes de producción, pero todavía más claras. Es imposible poder iniciar una programación sin saber de qué dinero puedes disponer en un año. Si unas ayudas salen en el mes de abril y se resuelven en el mes de julio, agosto o septiembre, pues difícilmente puedes saber lo que vas a poder programar en un año. Por lo tanto, es una diferencia importante el que salgan a principios de año y que se resuelvan lo antes posible para poder hacer una programación con lógica, vamos, y estable, desde luego. No, está bien. Todo lo que habéis comentado me parece muy bien. Y no hay nada que... Pues entonces, ¿tú quieres decir algo? No, nada, que vengan al teatro. Que sea la gente, que es lo que estamos esperando cada día de función. Y les guste, claro.